Hombre, maestro Santander Durán, muchas gracias por recibirme acá en su tierra, Valledupar querido. Este es uno de los sitios emblemáticos de Valledupar. Sé que lo que canto aquí, que lo que canto aquí puede ser mi tormento, porque la vida es así, lo que hoy te hace feliz, mañana es sufrimiento. Hoy yo no quiero decir mis palabras al viento. A mí, aquí en estos callejones tuve algunos amores y también canciones, nacieron canciones. Eh, ¿Qué recuerda usted cuando pasa por aquí, por estas calles del centro histórico y eso? Realmente uno de mis hobbies ha sido la historiografía, la Ujú. historia. He estado permanentemente estudiando la historia no solamente de Valledupar, sino de la región y del país y del mundo. Ujú. Y, y realmente cuando entro a un sitio de estos me conmueve muchísimo porque comienzo a imaginarme cómo sería la vida en cierta época. Entonces una forma también de poder inspirarse para escribir cualquier tipo de obra o para una pintura es que el artista, el creador, realice una inmersión en el tiempo y el espacio y comience a vivir imaginariamente lo que vivían los antepasados en ciertas épocas. Y Claro, y esto también enriquece captar la mucho, esencia, claro. es la forma de poder captar la Claro, esencia. enriquece la creatividad, Sí, digamos. entonces la creatividad ah, fluye y logramos de pronto hacer obras interesantes que quedan para la posteridad. Maestro, pero yo sé que a usted no le gusta que le digan maestro, pero de todos modos, el maestro es maestro aunque no quiera que le digan maestro. Maestro Santa, yo quiero que acompañemos la conversación. ¿Qué tal si nos vamos para un patio, buscamos la guitarrita y podemos combinar la conversa con una charrasqueada ahí para que me vaya ilustrando mejor toda esa Bueno, historia, ¿le parece? yo realmente no soy un gran guitarrista, pero me defiendo. Ah, bueno, se defiende más que yo entonces, porque... Entonces, si le parece, vamos. Avancemos a ver qué Atrás sucede. quedaron los recuerdos de otras tierras, de otros amores, de otras quimeras. Y por tu amor casi me olvido de mis sierras, de mis desiertos, de mis palmeras. Cambié los cuentos de Cerezada, que hablan de genios y de Aladino, por las historias que me cantaba el ciego Leandro por Estamos en un barrio tradicional de Valledupar, en un patio tradicional vallenato, con un café vallenato, Con un café vallenato. y vamos a tomar el café al estilo vallenato de los viejos, de los abuelos. Sencillamente se sirve en el platico Ahí. y se toma del platico. Y uno se quita el veneno de la garganta. Y mire, se le pone un poquito de aire para enfriarlo. Lo bueno es que usted no se le riega ni una gota. Queda fresco enseguida, no, ya tiene el pulso. Y Yo me hice La un desastre práctica. aquí enseguida, mire. Y estoy estrenando hoy. tiene la práctica. Joda, Está sí. buenísima, compadre. Sí, o qué, está bien coletado. Esto no lo toman así en el interior del país, no. Solamente acá. Este método era de mi abuela también. sí. Claro, era el método de los abuelos. Pero es que creo que se tiraba más el té y la huepanela para allá, ¿no? Con queso. Café también. Sí, para allá más Claro, aguapanela caliente. claro. Más con trocito de queso y pan. Y Sí. Una cosa que uno por acá no puede entender, la aguapanela caliente. Pero cuando uno está por allá sí le provoca. Aquí provoca fría, Sí, y aquí provoca frío con limón. frío con limón. Y esa cultura que se ha generado, que es súper benéfica para la salud, la huepanela caliente con limón, Sí. eso lo utilizamos en la gripa. En la gripa, claro. No hay gripa que no se Que lleve no su se viaje lleve de esa panela. vaina. Y ahora con jengibre, que estamos usando bastante el Claro, jengibre acá. Oye, viejo André, pero no te había dado la bienvenida. Ya veníamos caminando
Ya hablaron. El máster, sí, y yo veníamos caminando por el callejón. ¿Cómo era que se llamaba el callejón? Purrupurru, ¿cómo es? Purrututú. Purrututú. Imagínate tú, callejón Purrututú. Eso es que Master, eso es que la gente hablaba o es por los pajaritos, las palomas. Sí, es que allí en la otra esquina había una señora que vivía en una casa también humilde pero española Ajá. y tenía una cría de palomas en el patio. Entonces ella salía al patio y llamaba a las palomas para darle el maíz o el arroz. Entonces decía purrututú, ¿no? Comenzaba ya las palomas bajaban inmediatamente al su llamado, estaban entrenadas. Entonces la gente comenzaron a decirle a los vecinos que ella era la purrututú y se quedó la purrututú. El Purrututú. Y después el callejón era de la De ahí por purrututú. extensión. Y ella sabía que le decían la purrututú. Sí, la purrututú. Bueno, por ahí veníamos hablando de la historia de la arquitectura española en el valle y eso, y yo le dije al máster que nos viniéramos a sentar aquí en un patio chévere. Igual, muchas gracias a ti por recibirnos, por hacernos el chance de la terminal hasta acá y por hartarnos la tripa, porque el almuerzo se lo mandó él hoy. Hermano, muchas gracias a ti por venir por acá, compadre. O Bienvenido. sea que el mío me lo están debiendo. El suyo se lo estamos debiendo. Ah, ya. De carambola. ¿Ves que dijeron por ahí la mala lengua que usted se estaba echando las siestas ahora? Se estaba metiendo tremendo almuerzo también. Sí, Mejor, también. almorzó mejor que nosotros. Sí. Hermano, muchas gracias por la invitación, bacano que estés aquí en el Valle y bueno. Bienvenido a Valledupar. Hombre, de verdad. muchísimas gracias y gracias. Es un por honor brindarnos tenerlos este allá espacio de en la- visita. En la producción, en las cámaras, en las luces y en la hidratación, etcétera, etcétera. Ahí tenemos a nuestra amiga Patri, que Está peligrosa. Está peligrosa. Está peligrosa hoy en el Valle, sí. No voy a decir que Patricia es, solamente sé que nosotros estamos tomando tinto y ella no. Claro, claro. Y ella está tomando otra cosa. No, y la primera pregunta que dijo fue que si vendían Olpar, algo así preguntó. Ah, sí, algo así por ahí. Porque yo le dije que tenía como en la garganta y yo dije, necesito algo caliente. Entonces, No se le ocurrió, claro. Yo estaba pensando era en un tinto y la vaina salió por otro lado. Hombre, nuevamente muchas gracias a ambos por estar en este espacio, en este patio que nos ha dispensado doña Cecilia Villazón. La verdad es un patio. maravilla, sí. Maravilla. Todo da ganas de guindar una maca aquí, Sí, no sí, parece sí. más nunca. Parece una finca en el Valle. Cierto que sí. Pero bueno, ya ustedes saben, pero de todos modos los que nos están viendo de pronto no. Y es que hoy vengo a hablar sobre todo algo que me llama mucho la atención. Cuando Patri me echó el cuento del tema de la nueva trova vallenata, una de las primeras preguntas que me saltó a mí es ¿por qué trova y no juglaría? Si siempre, maestros, hemos hablado en el vallenato y en nuestra música tradicional de juglaría, de juglares, y me llama la atención que ustedes estén impulsando el término de trova dentro del vallenato. ¿Quién agarra? No, bueno, la experiencia, por favor. Sobre eso existe entre nosotros una cierta diferencia de opiniones Ajá, mejor todavía. en relación, claro, porque eso enriquece la discusión. Claro, el debate. Es claro. Entonces, como ya existe un movimiento reconocido a nivel internacional como la nueva trova cubana, Claro ¿no? que sí. Nosotros consideramos que si estábamos tratando de mostrar una nueva cara del vallenato, otra cosa que se está haciendo, pero que no está saliendo todavía al mercado, Ujú. pero que es sumamente interesante y que además tiene la influencia no digamos la influencia, digamos más bien se interrelaciona con las músicas latinoamericanas, Ok. siendo el vallenato un ritmo completamente auténtico, pero en constante evolución. Algunos dicen que es involutivo y realmente hay una cantidad de obras que no merecen la pena ser considerados ni siquiera como nada, ¿no? Se aprovechan de todo un andamiaje que hemos logrado organizar durante 100 y pico de años
para encaramarse sobre esto y presentarse como cantores de vallenatos. Y no es tal, no hay tal. Entonces la ignorancia generalizada impide en un momento determinado que nosotros podamos presentar estas variaciones de las nuevas generaciones, que no son tan nuevas tampoco, pero que son compositores que han recorrido el mundo, que se han empapado de otros movimientos musicales, que conocen lo que está sucediendo en Sudamérica, en Latinoamérica en general, y que plantean algunas alternativas. Entonces estamos en este proceso de plantear algo que viene con mucha fuerza, como es la narrativa de estos jóvenes, yo lo llamo jóvenes compositores, que tienen todo ese han recibido todo ese bagaje cultural. Lo anterior para decirte que todavía es un proceso, ahora se puso de moda la palabra constructo, no sé qué carajo quiere decir eso, ¿no? Pues vamos a construir otra cosa, ¿no? Pero como hay que dársela de intelectual, entonces hablemos de constructo, ¿no? Realmente debemos construir un vallenato para las siguientes generaciones, para el futuro, que esté enriquecido con un mensaje latinoamericano, con un mensaje de protesta social, con un mensaje de resistencia, con un mensaje de romanticismo, aprovechando toda esta estructura musical y literaria que tiene la canción vallenata, que por algo fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Esto significa que la música vallenata, para nosotros que estuvimos metidos en este proceso, es la única música en Colombia que conserva la estructura literaria de las canciones y de los poemas del siglo de oro español. En Colombia no existen otros ritmos que conserven hayan conservado esa estructura a través del tiempo, y eso se refiere principalmente a lo siguiente: la estructura de los versos, la organización de las estrofas, la utilización de coros y de estribillos. Eso no lo tiene el bambuco, eso no lo tiene la música llanera, eso no lo tiene la música andina en general, ni la del Pacífico, que es más de influencia afro. Entonces, nosotros, por una razón maravillosa, esta región se quedó aislada de Colombia durante 300 años. Y solamente comenzamos a salir alrededor de los años 30, comenzamos a salir de aquí y comenzamos a relacionarnos con otras regiones. Esto significa que se estructuró una cultura muy fuerte, que es la cultura vallenata. Gracias a Dios. Y de esa cultura nosotros queremos rescatar muchas cosas para el futuro, porque esto no se va a quedar aquí. Para el futuro queremos esa apertura hacia la literatura universal o hacia la literatura española, y también recibir los aportes de la tradición y poder involucrar eso, hacer una ensalada bien hermosa que podamos servirle al mundo y decirle: aquí tienen ustedes un nuevo vallenato. ¿Cómo lo vamos a llamar? Estamos en ese proceso. Están en esa pelea. Sí. Pero usted se va por la trova y tú te vas por... ¿Cuál es la diferencia ahí? Para mí, o sea, el día que yo me considere juglar ya dejaré de ser cualquier cosa. Para mí la juglaría es un tema mucho más grande. El maestro es un juglar, ¿viste? Pero uno está muy lejos de eso. Nosotros somos trovadores que hemos cogido toda esta esencia con la que vinimos y otra información del mundo para transmitir y ser aceptados por personajes juglares o por gente que está buscando ese espacio como de letras más, respetando un poquito más la gramática, el sentido, la responsabilidad en la letra, tratando como de sembrar algo.
no necesariamente comercial. Con sorpresa te digo que he descubierto un público hoy en día ganoso de este contenido. Entonces, al final el nombre, pues es un título ahí como nos toca como siempre buscarnos unas definiciones, pero yo por respeto al término juglar, prefiero ser trovador de una nueva esencia no, de una continuidad, una esencia de aquí, de esta región, de la sierra, de todo esto que pasa por aquí, compadre. Hay un tema, incluso hace poco leí un estudio que hay y es que a través del siglo XX y lo que va del XXI, las composiciones musicales, en la música en general, cada vez se hacen con menos palabras y cada vez se hacen con menos vocabulario. Es decir, son mucho más simples, pero también sacrificando la calidad, porque ojo, una canción simple no necesariamente es mala. De acuerdo. ¿Ya? De acuerdo. Pero es sacrificando la calidad, pero eso no solamente está pasando en el vallenato, maestro, sino en la música en general. Es más, yo a veces por YouTube veo mucho programas de entrevistas dominicanas porque me gusta el merengue y tienen el mismo problema. ¿Dónde está el merengue? ¿Dónde está el merengue? Y aquí estamos hablando también de dónde está el vallenato actual. Y, por ejemplo, hace unos meses estuve entrevistando al maestro Alfredo Gutiérrez. Y yo le preguntaba, porque estaba lanzando un nuevo EP, y yo le preguntaba por qué él todavía se animaba, cuando ya no le debe nada a nadie, por qué se animaba a seguir grabando. Y me decía que es que yo sí toco el vallenato, decía. Y yo le quiero mostrar a las nuevas generaciones cómo se toca y cómo se canta el vallenato. Y una de las preguntas que yo le hice es por donde me quiero meter ahora, que es, me imagino que es como la contracorriente que ustedes llevan, porque también es un tema de resistencia, ¿no? Claro, es un tema de resistencia lo que ustedes están haciendo. Y es contra lo que ahora estamos oyendo, que Poncho Zuleta bautizó el vallenato salchipapa. Y entonces yo le preguntaba, maestro, ¿yuca o salchipapa? Y el yuca toda la vida. Entonces, ¿ustedes cómo analizan ese fenómeno que se está dando en los últimos años de lo que es el vallenato salchipapa, que es como más brincoleteo, menos poesía, menos calidad musical? Eso tiene unas razones o unas raíces que se hunden en la historia de Colombia en los últimos 80 años. Nosotros tenemos 80 años de estarnos matándonos, de estar inmersos en un conflicto estúpido, que lo que ha hecho es dejarnos al margen de la historia. Ese conflicto interno colombiano rompió todas las estructuras sociales y culturales de nuestro país, en todos los sectores del país. Dentro de ellos, el Caribe colombiano fue azotado y sigue siendo azotado por la violencia. Y esto nos ha impulsado, o nos ha llevado a el abandono de los campos por parte de los campesinos. Cuando hablo de campesinos, no estoy hablando del pequeño empresario, estoy hablando del campesino con el asadón, con la yuca, con la uña sucia. El de las manos sucias. Esa gente tuvo que salir de los campos y refugiarse en los cinturones de hambre de las ciudades. Entonces, esas familias desarraigadas que salieron de allá con unos niños pequeñitos, y esos niños fueron creciendo en un ambiente que no era el de ellos, tuvieron un rompimiento profundo con el entorno en el cual debían haberse criado y donde se habían criado sus padres. Entonces, ningún niño de eso puede recordar cómo sale el vuelo de una paloma de un matorral.
ni acercarse a un matorral, y estoy hablando de palabras de Rosendo Romero, y ver con sorpresa, ¿no?, que allí en el matorral, estoy hablando como el niño, está un nido y están unos polluelos y unos huevitos. Y el niño se pregunta, ¿y cómo salió esto? Eso se lo pregunta en ese momento, pero 20 años después lo convierte en poesía, lo narra, lo describe poéticamente si sigue en su entorno, pero como salió de ese entorno, todo eso se borra y comienza a ser impactado por el celular, por el vehículo, etcétera, por una cantidad de factores de la modernidad, entre comillas, que lo que hacen es desbaratar nuestro patrimonio cultural y nuestra memoria histórica. O sea, al venir ese impacto entre lo uno y lo otro, lógico, ese niño que trae una carga genética que lo lleva de sus padres, musical, porque no podemos decir, por ejemplo, que un niño de las sabanas de Bolívar o de Córdoba o del Sinú, que fue criado o que nació en el campo, quiera o no quiera, tiene una carga genética en armonía con lo que lo vivieron sus padres. Entonces a él le llega un porro y le suena, porque los abuelos se le mueven allá adentro, en la sangre se le mueven cuando siente un porro, cuando siente una gaita, cuando sentimos un acordeón. Nosotros, la carga ancestral se nos hace presente y no nos damos cuenta de eso. Pero como tenemos otras formas, otro ambiente para describir, no utilizamos las herramientas que utilizaron los abuelos, ¿no?, de cantarle a la perra, de cantarle al caballo, de cantarle a una cosa u a otra del campo, para tener que cantarle al celular, ¿no?, y a una nueva forma de vida que realmente lo que hace es desagregar en vez de unir. Esa es mi visión sobre el tema. Yo siento, compadre, que es lo mismo en todo lo que hablamos ahora. Eso pasa no solamente en el vallenato, en el merengue. Yo me acuerdo que hacía Juan Luis Guerra, ¿cómo es? Ojalá que llueva café en el campo. Y al mismo tiempo había un man que hacía la de la tanguita roja, la de la tanguita roja. Entonces, siempre ha habido este personaje que quiere como innovar con el comercio y con los italianos. Un alcance comercial también. Exacto, como con lo que encuentra. Y eso hay que aceptarlo, respetarlo, verlo como suena, yo lo he visto como suena, cómo crece, cómo se comió la industria un poco. Eso. Y uno tiene que ser un poquito afortunado para no, digámoslo, muy entre comillas, como dejarse de meter en esa línea, ¿no? Tiene que estar muy concentradito en lo que quiere y en lo que, como el sentido de la musicalidad. Hay una frase que me encantó que era: el intérprete es todo el que puede, pero cantor o cantautor es el que debe. Entonces, cuando debes dejar un mensaje, cuando debes transmitir una cosa que te salió y no sabes de dónde, pues tienes que mantener como esa casilla, viendo cómo todo el mundo hace todo igual y la juventud, y hay cosas que no te van a gustar. Cada vez es más sencilla la letra, cada vez hay más coros, muchos coros. En un momento de mi vida yo me tuve que ir para la Sierra Nevada porque yo no sentía posibilidades de grabar una canción mía que no tuviera un beat reggaetonero. O sea, hay una frustración ahí. Claro, era como, hombre, aquí no hay espacio para esto. No hay espacio. Yo voy a ver que me reinvento, y eso, bueno, después trae otras consecuencias, pero eso, tienes que mantenerte muy ahí porque es muy fácil meterte, porque caer, claro. Finalmente tienes un sueño, por eso te digo, una cosa es el intérprete y otra cosa es el que pone las canciones, ¿no? Que ni siquiera es uno, digamos que uno es un instrumento iluminado que en algún momento puso esa lucecita ahí y la pones y ya se volvió una canción y viene con la letra perfecta, la melodía, la armonía, todo es perfecto y va. Esas canciones que salen como en 5 minutos, que uno sabe por qué las hizo, pero que va, eso va. Y esas cosas, cuando entiendes que son como sagradas, como mágicas, pues las cuidas. Yo la he intentado cuidar siempre. No te digo que se te escapa, porque además tienes que estar como en el ritmo, hacer un recital hoy en día donde la gente no pueda bailar, tienes que explicarle a la gente que va a ir a escuchar, ¿viste?
Y eso no se da tan orgánico. Y es ¿viste? que cada vez es más difícil que la gente se concentre, que la gente Exactamente. escuche. Que el mundo es más inmediato. Porque el mundo es más Todo es inmediato. más, todo es más, ¿Me todo es permites? más- Yo quería agregarle a esto el hecho de que nosotros estamos en una discusión, en una charla, en un intercambio de ideas alrededor de estos cambios generacionales en la música vallenata o en la música en general. Y resulta que esto no es nuevo. Esto he estado leyendo, escribiendo y leyendo sobre los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos después de la guerra de secesión y el mismo problema. Cuando surge el Ku Klux Klan, que comienza el reinado del terror, una organización paramilitar que comienza a azotar, a ahorcar y a fusilar negros en el sur de Estados Unidos, los señores, la única solución que tienen, la misma que tuvieron aquí, nos vamos. Dejémosle esta vaina a esta gente y nos vamos, y se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Descubrieron que los trenes pitaban hacia el norte y se fueron hacia Detroit, hacia los Grandes Lagos, donde estaba la industria, la gran industria de Estados Unidos desarrollándose. Y les dejaron, mira, como un boomerang. El invento se volvió contra el inventor. Inventaron la violencia para aterrorizar, para someter a una comunidad mayoritaria negra, y resulta que los negros se fueron y le dejaron abandonadas las fincas y le dejaron abandonadas las empresas que tenían, porque el sur era más oeste todavía, más rural que urbano. ¿Y qué hicieron? Esos señores que iban desplazados con sus familias, con maleticas de cartón, con una guitarra, eso sí no le faltaba, se llevaron su música para otra parte, para el norte. ¿Y qué sucedió en el norte? La música esa evolucionó. Y de allí vinieron todo el enriquecimiento de la música de Estados Unidos, ¿no? Se vino de allá para acá. Otra vez regresó en oleadas, ¿no? Con unas músicas protestas, unas músicas que sirvieron como bandera de unión, como focos de resistencia contra el racismo en Estados Unidos, y eso lo estamos viendo todavía. Bueno, hoy lo estamos viendo con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Que parece que hubiera nacido en el sur después de la guerra de sucesión y que hubiera sido el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, eso son fenómenos sociales y culturales que se van dando en la medida en que la historia va corriendo. Y nosotros hemos tenido el mismo proceso. Yo comparaba esto que sucedió en Estados Unidos con toda la época nuestra de los últimos 50 años, y es la misma cosa. Aterroricemos al campesino para que se vaya y nos deje las tierras, ¿no? Y nos quedamos con las tierras. Y sigamos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hablamos del vallenato, de ese que está sonando en las emisoras porque le están pagando para que lo pongan a sonar. Pero no conocemos el vallenato que se está haciendo en Planeta Rica, ¿no? En la sierra, en las sabanas, ¿no? No conocemos eso. El vallenato que se está haciendo en el Banco, en la zona de la Ciénaga de Zapatosa, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Atanques, que es una población mestiza. Aquí tenemos un representante de esa etnia, la Cancuama, y yo he estado allá y he quedado con la boca abierta de ver la belleza de canciones vallenatas que hay allá, y que nunca podrán salir de allá si no hay una ayuda, un empujón que le diga, oiga, vengan para acá, vamos a hacer, por ejemplo, y que esto puede surgir ahora como una idea, vamos a convocar a un gran festival de música social o de música campesina de los años 50 para acá. Vamos a hacerlo. Que hay una industria emergente, ¿no? Es que hay una fuerza para hacer una industria emergente. Entonces, hay bellezas de obras que están allí y que no han podido salir, porque no existen los mecanismos para que esos hombres desconocidos, encerrados en sus montañas, saquen esa obra y la muestren.
Y ojo que a veces cuando la muestran se la roban, ¿no? Sí, hay un movimiento interesante ahora. La juventud, por ejemplo, yo doy clases universitarios, yo doy clases en universidad, entonces, claro, la juventud está muy permeada por las nuevas formas de... Y ojo, la música basura o extremadamente comercial siempre ha existido. Siempre. Incluso yo me acuerdo que incluso leí que día que hasta en la música clásica, por ejemplo, a Rossini se le consideraba un Chambón. músico, sí, un chambón, que era como música muy alegre, muy fácil, y porque se apelaba mucho a la música más estructurada, ¿no? Y entonces la música de Rossini como que entraba muy fácil y esa era considerado música, No era culta. música mainstream, tú sabes, muy, muy comercial. Pero ahora, pero yo lo que siempre digo, o lo que yo siempre discuto es que la música muy comercial siempre ha existido, pero no era de pronto lo que imperaba. Es decir, nosotros escuchamos, por ejemplo, yo tengo muy clara la discografía vallenata de los años 90, que fue cuando yo empecé a crecer, y había buenas canciones. Es decir, lo que cantaba los Betos, Diomedes, los Zuletas, Rogeñate, en esa época, había buenas canciones. Sí, no, es que había. Mira todo lo que había. Mira lo difícil ahorita que hablamos de resistencia. Porque resistirse ante una cosa que tú comprendes que es comercial, Ujú. que puede ser exitosa, pero que a ti no te... O sea, chévere, que le vaya bien, pero yo ahí no me siento, no me ubico. No te llena. No es tan difícil Ujú. como tener una resistencia cuando hay una persona muy buena al lado. Por ejemplo, el maestro tuvo que resistirse, ¿viste? En su enfoque, en su obra, ¿viste? Y no dejarse permear por nada, sino en su obra y destacarse, sacar su nombre de juglar como lo tiene, con Rafael Escalona en la espalda, que era el tío. Y hubo muchos compositores que sucumbieron ante eso, a que les pedían canciones por encargo, y empezaban a... Claro, ahí se volvió otro, pero eso antes como que no había negocio, ahí, ¿viste? Antes era hacer música, era que se juntaban los amigos, oye, esa canción está buena y la canta mejor fulanito, cántala, Échala para tal y tal, y se hacía tremenda canción, ¿viste? Claro. Después ya se empezaron a organizar hoy en día los derechos y todas estas cosas, por eso hay muchos de estos maestros juglares que son personas que no devengan lo que deberían devengar, mientras el intérprete que las interpretó, pues generalmente tiene otro tipo de... Incluso hay una discusión en el vallenato que también me gustaría que me dieran su opinión, que los salchipapas de ahora están entonces cogiendo mucha canción de los años 80 y sobre todo del vallenato más romántico, y es lo que están haciendo. Digamos que la cuota poética de ellos es no componer o no darle paso a compositores que tengan ese estilo, sino coger lo que cantaban los Diablitos, lo que cantaba el Binomio en los 80, lo que cantaba Joroñate en los 80 y cantarlo Claro. ahora. Incluso ellos se jactan porque a veces hay un rifirrafe en las redes Sí. con esos compositores y cantantes de la época que decían, sí, ustedes son los originales, pero yo tengo más números que tú. Es decir, Claro, claro. todo lo ven en términos de números o que tiene más me gusta o que tiene más Sí. alcance, pero sudando la camisa ajena. Sí, pero como el mundo, ellos no se están escapando a la sintonía, así Exactamente, sí, funciona total. Exactamente el mundo. Ahora, esto es porque hay una carencia de verdad de oportunidades a los que ya las tienen, o sea, las canciones, porque maestros, canciones lindas hay, Sí, claro. pero ellos quieren es, obviamente, la que ya va a reconocerse, la que ya tiene y le cambian el formato y está perfecto. Mira, es que debo citar un ejemplo clave, porque ahora hablamos de composiciones de antes. Diomedes, Zuleta, Oñate, Zabaleta, ellos escogían casi el mismo combo, tenían la fortuna de tener este combo de maestros con la mejor, o sea, las mejores canciones de ellos, viste, sus mejores momentos en la música. También había un grupo que hacía muy buena música, es que ahí es donde está la diferencia, que es que sí hay una innovación musical que era resistido, pero así, hoy lo escuchas tú y es un clásico y era el Binomio de Oro de antes, pero eran resistidos porque eran muy modernos, ¿viste? Claro. Pero las canciones sí tenían un peso porque tenían los mismos compositores. Hacían unos arreglos y unas cosas en digitación vallenata que no se veían ni en el bajo de este señor Vázquez. Bueno, innovaron y eran resistidos al principio, Claro. ¿viste? Después se fue el mismo Alfredo Gutiérrez. Era Claro, resistido también, ¿viste? Hoy tú ves la música de Alfredo Gutiérrez y tiene su sonido y se mantuvo en su esencia y tiene un lugar en la musicalidad nacional sin duda. Pero eso lo hizo él, ¿viste?
Ahora venía de unos capítulos con Calixto Ochoa y unas cosas que le dieron también un bagaje, pero que se mantuvo. El binomio se mantuvo hasta que hubo la tragedia esta, pero era resistido. Detrás tenía un contenido de canciones gruesas, que hoy en día las reencaucharán 50 y 20, y a mí me parece que está bien que las reencauchen. Sí, los covers no Sí. están mal. El tema es sacar adelante con propuestas propias también, maestro. El problema de la música vallenata es que, y ahí reside mi diferencia de opiniones con el Festival de la Leyenda Vallenata, de la cual ustedes saben que yo he ganado eso un poco de veces, pero he estado en desacuerdo con el hecho de que el festival se fue hacia la figura folclórica del acordeonero, que en ese momento, cuando comenzó el festival, eran juglares, eran intérpretes, eran compositores y cantores al mismo tiempo, Eran unas, para caer en el embeleco de premiar al acordeonero. Indudablemente es la magia del vallenato, está allí en el acordeón, pero darle más importancia, por ejemplo, al concurso de acordeoneros que al de compositores, eso no tiene presentación en ninguna parte del mundo. Exactamente. En todo el planeta, cuando un intérprete toma su instrumento, tiene que referirse a un creador. Claro. ¿Quién es ese creador? Puede ser él mismo o puede ser otro, pero por excelente, puede ser el mejor guitarrista del mundo, tiene detrás de él a un compositor, y aquí eso se le negó al compositor. Así es. Y eso ha sido uno de los motivos de enfrentamientos aquí, de discusiones públicas alrededor de por qué, por ejemplo, ha bajado tanto la calidad de la música vallenata. Oye, porque allí en ese festival no hay una convocatoria seria que diga vengan los juglares, vengan los reconocidos, vengan y mídanse aquí y tengan un buen premio. Cuando nosotros vamos a concursar al Festival Vallenato, cada uno de los compositores que va a concursar allí, mínimo se ha gastado de 400 a 1,5 millones de pesos. Mínimo. Mínimo. Claro. Para poderle entregar a un jurado un cassette en el cual está, o un CD donde está su obra para que la escuchen. Porque tiene que haber pasado por una reunión de este tipo para seleccionar la obra, porque tiene que haber pasado por contratar unos músicos, tener unas sesiones de práctica, Traslados. Entre traslados, desplazamiento, porque no todos viven desplazamiento, alimentación, etcétera, 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 para poder llegar a entregar su obra. Y después, si clasifica, tiene Bien. que llevar ese mismo grupo allá. Y entonces, cuando llegan 300 canciones, ¿no? Y diga usted que de esas 300 canciones, 300 canciones y que se gastaron mínimo 500.000 pesos por canción, eso es un cálculo bajísimo. aquí. Cada compositor se gastó 500.000. 5 por 3, 15, 1.500 millones de pesos le han entregado los compositores gratis al Festival de la Leyenda Vallenata. Y el Festival de la Leyenda Vallenata al ganador del primer premio le da 20 millones de pesos. Que tiene que partir con el conjunto y le quedan 10. Que tiene no, eso Sale debiendo, ¿no? Y sale debiendo. Yo lo digo Aunque gane, pierde. porque yo lo he hecho. Claro. ¿Por qué participé yo en el festival? Durante tanto tiempo hice 10 participaciones, gané 4. Porque era el escenario, antes de que se dañara del todo, ¿no? Era el escenario propicio para que un hombre como Santander Durán Escalona, que no tenía detrás ni manager, ni narcotraficantes que lo ayudaran, ni absolutamente nada, tuviera la oportunidad de mostrarse al público. Y afortunadamente en algunas oportunidades hubo jurados serios, verticales, que dieron como ganadores mis canciones. Pero eso no sucede todos los días. Entonces, después no me dejaron participar más.
me expulsaron del Festival de la Leyenda Vallenata, cosa que les agradezco, ¿no? No, aquí usted no puede porque ya usted ganó 4 veces y es rey de reyes y listo. Oye, eso, ¿a dónde se ha visto eso? Que a un tipo que ha ganado 10, 15 veces. Al contrario, usted le asiste el derecho de defender como en el boxeo. Su reinado, Tienes claro. que defender tu título. Lógico, ¿sí o no? pero yo era por fregarle la paciencia que llegaba hasta allá. Ya era por fregarlo, para Ya. que se molestaran, ¿no? Para sabotear la vaina. Para saborear que me sacaron de ahí, hasta cuando dijeron no más Santander, ¿no? Ni ustedes, ni fulano, ni tanto, que ya ganaron, son reyes de reyes, no pueden Pero hubo participar. varios que le hicieron lo mismo también. Claro, a varios. Pero fue un solo decreto. Un solo decreto, Sí, sí. una sola resolución. Yo la tengo ahí. La tengo enmarcada en mi casa. Es que tú te puedes a revisar esos temas que ganaban en el Festival Vallenato antes, eso son unas cosas. Oiga, Eso es una cosa. y las figuras Y que de unos se años fueron para acá. formando Claro. allí, los compositores que se fueron Claro, formando. ahí fue. Ahí se fue la matriz de una gran explosión que da como resultado la época dorada de los años 90. Que con donde el todos esos binomio, con los intérpretes Julián. salen con Porque- todas esas obras. Oye, porque están los compositores detrás. Claro. Aquí estoy yo y esta es mi obra. Y entonces esa obra tan allá. ¿Por qué? Porque al fin la gente se dio cuenta, ¿no? El público se dio cuenta. Ah, es que esta canción de fulanito de tal, Claro. ¿no? Y era un sello de calidad. Era un sello de calidad. No, pero es que revisa Hoy no. cualquier canción de esa ganadora de ese tiempo, tú dices, uy, esto es increíble que se dé aquí en esta región, esta gente cómo. Y yo tengo siempre en mi mente que eso tiene que ver con todo lo que está alrededor de la Sierra Nevada. Yo creo que ahí hay algo especial, pero es ahí, es en la composición. Porque en la digitación de un instrumento, si tú eres juicioso, tú te pones a estudiar un instrumento 3 horas diarias y tú te vuelves un tigre en el instrumento Claro. que tú quieras. Cualquier persona que tenga noción musical coge un instrumento diariamente 3 horas y se vuelve un tigre al año. Es un tigre. Pero la creatividad, la profundidad poética y Exacto, eso ya no otro es chiste, así. eso Eso es otra otro cosa. chiste. Eso Eso es no otro se cuento. arma así nomás. Eso Claro. es otro Eso cuento. uno no sabe ni cómo se arma. Uno no sabe, uno tampoco cree a temprana edad que puede componer cosas que puedan trascender. Tú se le puede creer el cuento que quiera, ¿no? Yo me creía Michael Jackson. O sea, Michael Claro. Jackson era un bobo, más o menos. Tú te puedes creer porque la juventud da para todo eso, pero te va poniendo la vida gente que tú dices, uy, no, este tipo es un teso. Y este no, yo soy un perendengue. Claro. Y estos otros tesos, estos manes, ¿quiénes son? ¿De dónde salió esta vaina tan linda? Por eso para mí no está mal que la reencauchen. Me preocupa que yo prefiera que reencauchen a escuchar lo que hacen nuevo. Escuchar, exacto. ¿Viste? Porque lo que hacen nuevo no me transmite nada. Lo mismo que me transmite el reggaetón, me dan ganas de bailar un rato, qué sé yo, servirá para la comunicación, la conquista más rápida, porque antes nosotros decíamos que tú eres la reina y que Claro. sin ti no puedo vivir y que palabras al viento, ¿no? Y uno decía cosas muy lindas antes, pero ahora los pelaban de frente. Sí, de frente. Tan, y bueno, hasta para esas economizando cosas, el tiempo, sí, pero hasta total. para esas cosas, todo es más ligero, pero no prefiero jamás escuchar, no encuentro un intérprete de estos nuevos que yo diga, hombre, este man, qué bueno, hay unos que tienen, cada uno tiene su cuento, no te digo que no, Diego Daza, por ejemplo, es un pelado que escribe y tiene su cuento, y ahí va, ¿viste? No es de mi, no porque yo tengo unas cosas que no se pueden comparar, yo tengo otra información, pero eso lo valoro. Esta gente que se atreve a componer y a proponer en vez de seguir en el tan, tiene mis aplausos. Yo prefiero que graben cosas que ya están porque tienen mucha más profundidad de la que escucha hoy en día. También, ya debo decir que uno tiene otra edad y la comunicación nuestra es otra. Nuestra manera de relacionarnos fue otra. Lo que aprendimos es otra cosa. Los valores Los valores. son diferentes. Pero tú te imaginas lo que es ser uno sobrino de Escalona. En un pueblo chiquito, en un folclore así de chiquito, apenas en proceso, y tú tener que desmarcarte de esa vaina y lograr hacerlo. Porque eso es una vaina tesa. Tienes una obra importante, como hizo Alfredo Gutiérrez con Calixto Ochoa. También se quitó la marca y buscó su camino y se mantuvo. Y ambos grandes. Y ahí hubo un momento de generosidad, que es clave, hermano. Que eso es lo que casi no se ve. Ahí es más bien quién gana más, quién tiene más likes,
quién vende más, quién pega más, quién compra el micrófono más barato, el más caro, quién tiene más. Y facturan 1 millón. Pero no había generosidad. ¿Viste? No hay mucha generosidad. Esta gente nos enseña generosidad. ¿Viste? Vamos, compadre, grábela. Si a usted le queda mejor, grábela. Vamos a el maestro que se haya tomado la diferencia de escucharnos, de tal. Eso es generosidad. Otra persona dice, no, ¿de dónde? Ve, graba, busca tú, mira para ver, yo cojo aquí, y eso nos ha limitado un poco. Mira la grandeza de Diomedes Díaz, pues. Era un tipo generoso. Él le tenía, todo el mundo le tenía su piquilla y su vaina porque él estaba muy... Pero el tipo era maestro, y Poncho Zuleta siempre fue su maestro. Y él sabía que él tenía mucho más números que Poncho Zuleta. Pero él era su maestro y volvía ahí, volvía a esa humildad y volvía ahí. Siempre, y él lo decía públicamente, Lo los decía. Zuletas eran sus maestros. Hombre, y Calixto Ochoa también. Y bueno, Calixto Ochoa, en todos los trabajos de él metía una de Calixto Ochoa siempre. Y Gustavo Gutiérrez, hermano, ¿cómo es posible que... ojo que yo respeto la actividad comercial de cada uno y lo que cada uno ha hecho con lo que ha hecho. ¿Quién va a dudar del éxito comercial de Peter Manjarré? Pero a mí, como compositor, a mí me genera mucho sinsabor que la gente sepa quién es Peter Manjarré y no quién es Gustavo Gutiérrez, por ejemplo. O Santander Durán, ¿viste? O el mismo Escalona. A mí eso me provoca como, ¿cómo así? La vaina está al revés, pero bueno, así es que estamos. Pues nosotros tenemos un movimiento, compadre, que encontró un espacio hoy en día de gente que, mira, como tú, gente que le gusta el contenido y averiguar un poco del origen del Caribe. Y que le gusta este nicho también y que tienen, aquí van a encontrar, pues, no el ritmo. Aquí hay una ventaja también bacana que en la vida de matamoña o de músico he detectado, que es que aquí el que va a escuchar la nueva trova sabe que va a escuchar. ¿Viste? No va a inventar ya que quiero bailar, que ponme esta otra que la gente va a escuchar. Y es muy lindo cuando el público está escuchando y tú puedes transmitirlo un mensaje y enseñas una noche. Siempre se pasan noches muy lindas aquí. Y el destino traidor, desafiante y traidor, con su dado marcado. ¡Vaya! Sonriendo se marchó y desde su partida No la he vuelto a encontrar, ni he podido olvidar su sonrisa perdida. Salió la palabra. Y un inmenso dolor me dejó su partida. Bueno, maestros, Santander, Durán Escalona y Andrés Mendiola, hemos tenido una conversación, la verdad, muy amena. Me voy feliz de esta tierra y me hubiera gustado quedarme unos días más. Me debes la subida. Te voy a tirar un dato. Yo en mi vida he montado caballo, ¿viste? Mierda. Pero puede ser un buen momento para aprender. Es un buen momento. Pero sí me gustaría, abusando un poco de su generosidad, escuchar un poco de esa trova o de esa juglaría que están ustedes en la discusión. Por ejemplo, Maestro Santander, esa primera canción que le grabó Jorge Oñate, esa canción que tiene un gran punto de nostalgia. Esta canción la compuse en Ibagué. Yo estaba estudiando allá en la Universidad del Tolima y teníamos un pequeño apartamentico, era una cuestión muy pequeña. Un grupo de vallenatos estábamos viviendo juntos y una noche me acosté a dormir para descansar, estaba muy cansado, estaba estudiando porque entre otras cosas yo estudiaba. De otras cosas que estudiar. Entre la cantidad de cosas que hacía en la universidad me quedaba tiempo para estudiar. Y entonces me quedé dormido y comencé a soñar que yo estaba cantando una canción y tocándola en la guitarra. Y me desperté. Y digo, pues esa canción está bellísima, pero no existe. Entonces me salí al patio, tomé la guitarra y la terminé.
O sea que realmente la canción, la mitad es mía, la otra no sé quién me la contó, ¿no? Sí, pero empieza asegurando una cosa. Una vaina. A ver, maestro, por favor. Sé que lo que canto aquí, puede ser mi tormento, porque la vida es así, lo que hoy te hace feliz, mañana es sufrimiento. Hoy yo no quiero decir mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Ya me desafinaste, carajo. La que por ti yo siento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. Las que por ti yo siento. Cuando esté lejos, mujer, me traerá el pensamiento, la tibieza de tu piel y en tus labios de miel, tus besos y tu aliento. Seré el triste trovador que en noches de dolor cantará su lamento. Y viendo mi gran amor, morenita, ay, viendo mi gran amor, morenita, también llorará el viento. Y viendo mi gran amor, morenita, ay, viendo mi gran amor, morenita, también llorará el viento. Canto solo para ti, tan solo para ti, este dulce lamento, porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento. Volveré siempre a cantar, porque no voy a echar mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita, hay palabras para ti, morenita, las que por ti yo siento. Son palabras para ti, morenita, hay palabras para ti, morenita, que hacen llorar al viento. Muchas gracias, maestro. Qué vaina grande, maestro, qué vaina grande. Gracias, maestro. Oiga, ¿cómo uno después de esto escucha un salchipapazo de eso? Difícil. A un brinca abajo, te la meto, te la saco, te golpeo. Difícil. Complicado, ¿no? Difícil. Complicado. Yo he tenido el privilegio que a él le gusta escuchar. A él le gusta escuchar una canción mía y eso. Después, cada vez que él canta una cosa de esa, me pone a cantar a mí y después digo, yo ¿qué voy a cantar? ¿Ya qué puedo hacer? Tócate una tuya que le guste bastante al maestro. ¿Cómo no? Esta es una historia que es una fábula, compadre. Y es, en realidad, la historia como de mi vida, de mi nueva vida musical. Que digamos que yo tuve una vida musical tropezada, ¿viste? Resiliente, como que no había lugar, este muchacho está loco, entonces me tenía que ir para un país, para otro país, y allá era el artista que quería ser, y aquí llegaba... Pero te enriquecía ese cambio de ambiente y ese cambio de conocimiento, sin duda, pero sentía como que no, es que... Ay, no, vale. No encontrabas el lugar. Ey, es que, a ver, yo creo que es más fácil ser normal. Sí, claro, total, se sufre menos. Era una vaina rara y llegaba aquí otra vez, era como este man. Bueno, pasó mucho tiempo y sin espacio en el mundo musical comercial, ni ningún mundo. Me fui para la sierra y me desconecté de todo. Un momentico. Se fue, dígalo bien, me fui para la Sierra Nevada de los Taironas. Así es. O sea, en lenguaje chipcha,
Gonahuinda, la tierra mágica, la Sierra Nevada de Santa Marta. Exactamente. Él es de allá y allá fue a dar. Allá teníamos origen, allá, pues mi papá, mi familia es de allá, y hay una finca allá. Y ese siempre ha sido mi lugar. En el país que estuviese, yo llegaba o a calificar el Festival Vallenato o a la finca. O venía las dos cosas siempre. Y era como mi lugar, pero ni siquiera sabía de nada, ni cómo se cortaba un plátano, ni cómo se cogía una mata de café, ni cómo tejían una mochila, ni cómo nada. Solamente iba a mi contacto con los animales, montarme en un mulo, a recordar a mi abuelita. Bueno, iba a estas cosas. Total, ya me fui por obligación ya grande, como sin espacio, ¿viste? Como decepcionado, como perdido. Me fui perdido. Me acuerdo que la primera matica de café que sembré, llorando, sin saber nada de eso, yo lloraba porque me sentía como, hombre, estoy aquí desperdiciando el tiempo, yo debería estar cantando no sé dónde. Mientras eso pasa, tú ves a gente que va cantando y va cantando por allá, y dices, hombre, bueno, entró como una angustia. Pero después vino pandemia, y en pandemia yo era el que estaba mejor ubicado, porque estaba en un lugar natural, amplio, no usé tapabocas, y ya llevaba un tiempo, y ya empecé a entender muchas cosas, y me hice amigo de muchos animales. Me va muy bien con los animales, más que me va mejor con los animales que con la gente. Él no tiene sino, los mejores amigos de él son 2 perros y yo. 3 animales, sí. Y entonces, dentro de esos animales había una puerquita, Teresa. Yo la compré chiquitica. Y se murió así ya, 70 y pico kilos. Tere son muy inteligentes los marranitos, ¿no? Entonces, teníamos una comunicación como una mascota, como un perro. Una linda comunicación. Pero se me volvió un problema porque todo el café que yo había sembrado, empezó Tere a comérselo. Y todo lo que no era, todo, tocaban con todo. Era buena con el tinto. Entonces me tocó decirle, hey, ¿qué hacemos con Tere? Me dijeron, no, enciérrala en un corralito ahí, me hice un corralito de piedra y era muy difícil para mí pasar por ahí y ver a Tere, sácame acá. Un cautiverio. No podía, entonces un sabio campesino me dijo, mira, esperemos que ya esté de tiempo y la llevamos a donde un padrote, donde un novio, tal, entonces ella se divierte y además tiene cría y se desestresa con la cría y además te da plata por cada cría. No, el negocio perfecto me pareció a mí, bueno, Tere, vamos a hacer la vaina. Esperamos que Tere estuviera de tiempo y la montábamos en la camioneta, la llevamos un viaje largo, la Chimesquemena bajando, caluroso el viaje me acuerdo, y se la soltamos al puerco, en un corral más o menos de este tamaño, pero ella era así y el puerco era como así. Ya yo la solté y no me podía meter en ese cortejo y ella no quería y se rehusaba y para aquí, para allá y el man para adelante y ya yo no podía hacer nada. Y ella resabía. Hermano, en un momento ella buscó un lugarcito. No le gustó el galán. No le gustó, o no estaba de tiempo o tenía que pasar. Así. Buscó un lugar, se tiró por el lugar, se cayó al abismo y se mató. Entonces, toda una ópera porcina, ¿sabes? Oye, Sí, claro. se mató la puerca. Imagínate para mí, que era mi mascota. Entonces yo primero sentí que la llevé a una violación, ¿viste? Claro. Y fuera de eso, que ella se resistió a la violación, se murió. Hasta ahí mi tristeza iba normal. Cuando el pueblo se entera que se mató a mi puerca, que era una puercota así, el pueblo excitado de felicidad, henchido de placer. Claro. Yo te doy 20.000 por la cabeza, yo te compro el mondongo, yo vamos a que hacerlo ya, que se vaya, y un movimiento y una cosa. Y a mí me tocó, hermano, hacer de tripas, ahí sí literalmente, de tripas corazón y venderla, dejar que la vendieran. Y me fui para la finca y yo no podía de la vaina. E hice esa canción, que esa canción es la que me tiene aquí contigo hoy. Mira, y me ha hecho hacer más cosas. Hay que aclarar que quien canta es la cerda, Ah, ¿no? Él así. Yo soy de quien me prefiera. Ya debo estar en 70 más o menos. Me encerraron desde siempre, me sacaron de mi tierra. Un amigo que me quiere es quien paga mi merienda. Y ese amigo cuando viene manda a limpiar toda esta mierda. Pero puso divisiones en mi corralito y piedra. Me quitó las vacaciones porque acabó lo que tenga.
Él no entiende de oraciones, ¿cómo hago para que comprenda? Le suplico en mis canciones, por favor, que no me venda. Me llevaron en un viaje lento y caluroso, y esa tarde me mostraron a quién iba a ser mi mozo. Y yo me fui, y yo corrí, y yo volé, yo me abracé a toda la fuerza que yo tuve y me salí, y me salí. Y hoy veo desde el cielo a mi amigo llorar, llorar, llorar. Parece mentira que llore por mí, si por mi cabeza le dan 20.000. Y aquí y allí es normal. Compadre, todavía me mueve la esencia de eso. Puerca inspiración. Esa canción tuvo mucho desenlace después de mi vida, porque después la pude cantar, la pude grabar, vi cómo la gente lloraba. Hubo una especie de pedagogía, porque siento yo que estamos muy mal enseñados a todo, hemos normalizado hasta eso, y en realidad es una crueldad. Las agresiones y las crueldades, sí. Sí, y el pueblo como emocionado, y me decían, hombre, tú no lloras animales, que los animales si se murieron es porque le están salvando a usted un accidente. Ese también tienen ese consuelo ahí. Sí. Bueno, para mí no había consuelo, el único consuelo fue esa canción, y después la pude, hoy en día me doy cuenta de lo importante que fue haber hecho eso. Bueno, antes de que nos demos otra rondita, que me gustaría seguirlos escuchando, porque la verdad cada quien en su estilo tiene, pues hace una radiografía de su realidad, ¿no? Que al final esa es la poesía, por muy metafórica, por muy literal que sea, es plasmar una realidad o algo que se está sintiendo en el momento. Pero ya sabemos que en lo mainstream, en lo que suena por todos lados, es la salchipapa ultra, hiper, mega comercial. Pero entonces, cuéntenos un poco qué caminos están buscando ustedes, qué espacios, qué público, por dónde están difundiendo esta nueva trova o esta juglaría. Pues, hermano, como te digo, estamos encontrando y encontramos un público ávido de contenido, de historias, esencialmente de nuestro costumbrismo, de nuestro día a día. Tenemos, mis expectativas pues comerciales han pasado a un lugar muy diferente. Yo tengo más expectativas con las obras que con mi misma repercusión o nombre. Y no son unas expectativas económicas tampoco, ni son expectativas de fama, ni de bulla. Son de el sentido que tiene la vida de uno cuando uno decide o la vida decide que tú viniste a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces mi vida cobra mucho sentido cuando hago una obra, cuando le gusta a alguien, cuando me gusta a mí, cuando le gusta a alguien, y cuando tiene el respeto de estos maestros, estos juglares, ¿no? Para mí, hermano, mis expectativas musicales, como que yo me quité mis frustraciones musicales cuando dentro de la calidad de personajes que la vida me fue premiando, poniéndome por ahí, hay una aceptación y hay como que reconocen un mensaje. Maestro, ¿y usted qué opina? ¿Cuáles son los espacios que ustedes están conquistando? ¿Por dónde se están metiendo con esta resistencia musical y cultural? Esto es un movimiento nuevo. Nuevo me refiero a que la vida tiene el momento en que lo pone a uno frente a su destino. Y afortunadamente ellos se han ido encontrando. Y por una de esas circunstancias maravillosas, mágicas, pues tuvimos la oportunidad de disfrutarnos. Y hemos tenido el apoyo de algunas personas muy importantes en nuestras vidas en este momento, como Patricia Alba,
quien nos ha acompañado, nos ha impulsado y nos ha mostrado otros caminos para llevar un mensaje, nuestro mensaje, a nuevos públicos. Públicos que están cansados, indudablemente, de ese facilismo del vallenato que se está escuchando en las emisoras. Estamos pensando que esto forma parte apenas del comienzo de algo que puede ser muy importante, no solamente para la música vallenata, sino para la cultura colombiana, inclusive latinoamericana. Si nosotros logramos involucrar, amarrar algunos factores del vallenato tradicional a este tipo de canción. Mi propuesta para ellos es enriquecer esto con algunos compases y con algunas formas tradicionales de la narración vallenata, porque es que no podemos echar el vallenato al olvido. Nosotros hemos hecho un trabajo, inclusive con nosotros está Adrián Villamizar, que fue prácticamente el promotor de que el vallenato fuera considerado o declarado Patrimonio de la Humanidad. Y Adrián es un cantor de esta naturaleza. Un capo. Sí, y entonces nosotros no podemos romper con lo nuestro. Él no puede romper con sus ancestros indígenas. Allá arriba, eso realmente es otro mundo maravilloso y mágico, el cual hay que conocer, hay que vivir, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar, descubrir dentro de la percusión de un tambor indígena la misma percusión que hace un tambor africano en la canción vallenata, y haya interpretado con palitos de estos, ¿cómo se llama? Mientras el tambor africano se palmotea, allá se toca con baquetas. Sí. Entonces, es la misma cosa. Queremos también incorporarle, o mi propuesta es para ellos, y vayan incorporándole fraseo musical vallenato, vayan incorporando, estudiando la estructura literaria de la canción vallenata, que está muy definida ya. Eso lo encuentran en el Plan Especial de Salvaguarda, está todo claro. Y se darán cuenta de que todo cabe. ¿Por qué? Porque ellos son narradores. Y si le meten el acordeón, la magia del acordeón, además de la guitarra, vamos a enriquecer esto, a convertirlo en un producto, si es como producto, de muy importante, mucha aceptación a nivel latinoamericano, porque se nos sale del corralito que hemos armado aquí de que somos vallenatos, ¿no? O que somos guajiros, o que yo soy guajiro y tú no. Estupideces, bobadas. Nosotros somos colombianos, somos latinoamericanos y tenemos un público allá afuera de cientos de millones de personas esperando que le digan cosas nuevas y bonitas. Entonces, queda hermoso podérselo decir en nuestras propias palabras, en nuestro propio sentimiento, en nuestro propio folclore, evolucionando. Así que cuando yo comencé a cantar, a hacer mi primera canción, ¿quiénes mandaban en la música vallenata? Emiliano Zuleta, Rafael Escalona, etc. O sea, todos, el que mayor capacidad académica tenía era Rafael Escalona, que era bachiller y no terminó nunca el bachillerato, ¿no? Creo que hizo hasta quinto año de bachillerato y después le dieron el honoris causa, algo maravilloso y único en Colombia. Y luego, pero él tenía una formación académica. Cuando se estudiaba de verdad, y uno le daban literatura y le daban castellano y le daban otras cosas en el bachillerato. Entonces Escalona, lógico, iba un poquito más adelante que los demás en cuanto a su capacidad narrativa, pero aprendió de los otros. Nosotros aprendimos de ellos. Nosotros tuvimos detrás a Escalona, a Leandro, a toda esa playa de
compositores de la mitad del siglo, de los años 50. Cuando nosotros comenzamos a partir de los 60, 70, comenzamos a salir en el 70, teníamos otro mensaje, enriquecido poéticamente. ¿Por qué? Oye, porque ya esta generación de compositores había pasado por el bachillerato y los otros no habían pasado, los abuelos no pasaron por ahí. A las universidades. Habíamos ido a la universidad, conocíamos otro mundo y podíamos realizarles escuchaban aportes. la música también mundial, del mundo, ¿no? Y estábamos, claro, estábamos en los años 60, ya la revolución de los Mire, Beatles, Ibagué. Claro, imagínate. Ibagué, Medellín, Bogotá, etc. Veíamos el mundo de otro enfoque. Cuando regresábamos aquí con esa carga académica, con esos conocimientos literarios de la poesía, pues la aplicábamos a lo que estábamos haciendo. Qué bello. Y ahí vino el surgimiento de la canción vallenata que se tomó a Colombia. Porque olvídese, No hay una identidad musical antes no había. como esta. El único era Rafael Escalona por sus relaciones públicas, ¿no? Era el único que podía pisar Bogotá o el Palacio de San Carlos. El resto no tenía entrada a ninguna parte. Entonces, cuando nosotros comenzamos a surgir, y llega el Festival Vallenato, otro invento de Escalona con el doctor López, ¿no? Y crean un festival, y ese festival se convierte en una plataforma de lanzamiento, no solamente, era principalmente para Valledupar y para el Cesar, pero se convierte en la plataforma de lanzamiento de nuevos compositores e intérpretes. Allí se dispara todo. Entonces nosotros necesitamos enriquecer. Esto es un proceso evolutivo permanente. Lo que no podemos permitir es que evolucione, que avance, que ojalá llegáramos a tener una audiencia mundial. Y lo podemos hacer porque tenemos la calidad. Tenemos la calidad poética, la calidad musical, la calidad literaria, para poder llegar a todos los públicos de América Latina o de Iberoamérica con nuestra obra. Y lo hemos hecho, lo hizo Escalona. Escalona se conoce en España, ¿Con ¿no? flamenco? Con flamenco, ¿no? Sí, El flamenco. se pegó ¿Por qué? Bovea en el 60 en Buenos Aires. Bovea, y después vienen a decir, no, que fulanito de tal, un nuevo Conquistó el mundo. conquistó, sacó el vallenato de Valledupar. Olvídense que no tienen historia en la cabeza, ¿no? Claro. Esto es más largo, esto es más viejo. En los años 70, 80, de cada 10 merengues, 4 o 5 eran vallenatos. Claro, claro. Adoptados Alfredo Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez allá en Está Colombia. bien. en todas partes, en México, etc. Entonces, esos fueron nuestros pioneros. Manuel Zapata Olivella fue a dar a China con músicos de la Sabana, ¿no? Y con músicos de acá de La Paz y de Manaure, a China, a Moscú, ¿no? Y no lo reconoce, no lo conoce nadie. ¿Esto qué es? Es una ignorancia total de nuestra historia. Entonces necesitamos revalidar todos estos conceptos a través de una obra maravillosa que yo sé que la van a hacer, lo van a lograr. Y ojalá pues el hombro mío les sirva para algo, ¿no? Claro, Pues, Pero lo van a lograr. Y soy optimista y sé que esto va para él. Claro que sí, maestro. Hombre, muchísimas gracias, maestro Santa, por estas palabras, por este espacio. A ambos quiero darle las gracias por toda su disposición, por contar esto que es, como lo dijo usted al final, es resistencia. Es resistencia, pero es resistencia de algo que ya estuvo consolidado, que en el siglo XX fue nuestro referente y que no lo podemos olvidar o hacer un lado así nada más. Y yo quería agregarle a esto, que hace muchos años, por ahí en un librito rojo que estuvo funcionando por ahí en el país y en todo el mundo, un filósofo cuyo nombre me reservo porque esto es pecado mortal aquí en Colombia, decía, el artista debe servir a su pueblo. No decía, el artista debe joder a su pueblo. No, el artista debe servir a su comunidad. Es una forma de expresión de la comunidad y debe servir para eso. Entonces hay un compromiso social del artista con su pueblo. Yo no puedo
Es decir, me queda cuesta arriba o me parece inconveniente e impresionablemente desleal con una cultura que un artista escoja lo peor de nuestra cultura, porque todas las culturas tienen cosas buenas y malas, para ensalzarla y mostrarla como algo maravilloso. No, si tenemos tantas cosas bellas para contar, si hay tanto compositor contando en tantos sitios, en las sabanas, en las montañas, en las lagunas, a la orilla de los ríos, en las cordilleras, en la Sierra Nevada, hay gente en todo el mundo contando cosas. Pues démosle la oportunidad de que nos conozcan y que nos conozcan bien. Hombre, muchísimas gracias. Maestros, ¿con qué nos despedimos? Unas que den en la torre, así uno de cada uno. De esas que dan en la torre, que dan rasquiña en la garganta. ¿Usted o empiezo yo? Déjate candela. Bueno, va mía. Como sé que en noche alguna duerme sin mirar la luna, y sé que no hay luna llena sin que cuentes las estrellas. Voy a preguntarle al cielo si no debo esperar nada, o si ya tengo mi amada, o necesito consuelo. Como robarme la luna cuando se encuentre más bella, como hacer en noche oscura y caminar por las estrellas que me iluminen el cielo, para verlas convencido y que se bajen conmigo para moverte la tierra, porque yo soy de la tierra más bonita, donde te hablan de la guerra y te pintan una sonrisa, a donde si te enamoras puedes componer canciones y conocer corazones, puedes ir lento deprisa. Cuando ya no puedas verme porque te encuentres muy lejos, no te olvides que aunque lejos, por aquí te espero siempre. Y acuérdate del cielo, que por ti yo me he robado, y el camino hacia la tierra que nos han iluminado. Como por acá te enseñan a perseverar amando, llévate todas mis fuerzas que te mantendrán luchando. Así me cuesta el olvido, tú tienes que seguir volando. Ya veremos si el camino es el mismo para encontrarnos, porque yo soy de la tierra más bonita, donde te hablan de la guerra y te pintan una sonrisa, donde si el amor se aleja, tú puedes extrañarlo tanto, que compone vallenatos, justo cuando el alma llora, justo cuando el alma llora. Lento deprisa, compadre. Lento de Esos son mis pupilos. Lento de brisa. Pero mira, Está en todas las plataformas. Está en todas partes, compadre. Sí. Pero mira esta vaina, es que vas a buscar lento deprisa. Esa va en la torre, ¿verdad? Y esa versión que cantó Giancarlo Centeno así como medio operática. Esa se la hice yo primero y él me la copió después la copió en el estudio. Yo la grabé primero en el estudio. Ajá. Y él copió el estilo El estilo. mío en Ah, el estudio. ok. Usted se la sugirió así. ¿Ah? Usted se la sugirió Sí, así. claro. Yo le dije, déjame cantar para que tú sepas cómo la canto yo. Ujú. Y el tipo después le metió la voz esa bella que tiene. El chorro. Voz hermosa. Bella. Pero él está también dando vueltas que todavía no sabe para dónde va. Pero compone muy bien, ¿eh? Muy bien, Muy bien, compadre. Pero muy bien. muy bien. Pero tiene mucha obra
Si ese hombre se hubiera dedicado a cantar vallenato, hubiera barrido con todo el mundo. Sí, muy completo. ¿Ah? Muy completo. Hubiera barrido con todo el mundo. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí. Ausencia que seca mis ojos, que inspira mis versos por ti. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Ausencia que me tiene solo, que hasta tu recuerdo aleja de mí. Anoche la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Anoche, mientras yo cantaba, lloraban las notas con que nacía un sol. Anoche hasta el cielo lloraba, cayendo gotitas de agua. Más tarde la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Más tarde la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Regresa, regresa, porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor. Regresa, o solo la muerte podrá brindar calma a mi corazón. Regresa para ver lo que siente, oyendo mi vieja canción. Regresa porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor. Regresa porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor. Beautiful, padre. Gracias, mi hermano. Gracias a ustedes por el espacio. Bacán.